Muy buenos días, el día de hoy en Sociales Guía 16 vamos a hablar sobre el periodo hispánico de América, la conquista. En la guía anterior hablamos sobre el descubrimiento. En este periodo hablaremos ahora sobre la conquista, de cómo los españoles, después de descubrir América, empezaron a conquistar y a dominar las nuevas tierras. ¿Listo? Entonces les voy a pedir el favor que copien el título, hagan este mapa conceptual en su cuaderno de sociales. El año es 1492 y los españoles habían llegado a América. Pero había un pequeño problema. Estas tierras no estaban deshabitadas. Muchos pueblos ya vivían en este continente. Así que los recién llegados se preguntaron qué podían hacer ante esta situación. Y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Es así que se emprendió una colosal campaña de invasión que durará más de 200 años. Sabemos que no había un único ejército con miles de soldados dirigidos por el rey. En cambio, había varias empresas, algunas con más y otras con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un noble, quien iba en nombre de los reyes a explorar, conquistar y ocupar los territorios del nuevo continente. Los miembros de estas expediciones, por lo general, eran personas que en Europa no les estaba yendo muy bien. Así que se iban a América en búsqueda de las riquezas y aventuras que escuchaban de los relatos provenientes de aquellas lejanas tierras. En una de estas expediciones estaba Hernán Cortés, quien tenía la orden de explorar meticulosamente las costas de lo que hoy es México. Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se aventó al continente en donde se encontró con el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, el emperador azteca, llamado Moctezuma, los recibió como a dioses, con ofrendas y agasajos. Incluso los invitó a alojarse en su palacio. A pesar de su hospitalidad, los españoles decidieron secuestrar y asesinar al emperador. Cortés y sus soldados tuvieron que salir huyendo de la ciudad hacia el territorio de los Tlaxcala, unos viejos enemigos de los aztecas. Ambos, los españoles y los Tlaxcala, se aliaron y juntos marcharon hacia Tenochtitlán. Luego de varios enfrentamientos, lograron vencer a los aztecas, tomando el control de todo el territorio. Francisco Pizarro, luego de conseguir el permiso real, emprendió la conquista del territorio ocupado por el Imperio Inca. Pero antes que él llegara, gran parte de la población se había contagiado y muerto de viruela. Entre las víctimas se encontraba el Zapa Inca y su sucesor al trono, lo que dejó al imperio sin heredero y una guerra entre hermanos para determinar quién sería el nuevo emperador. Atahualpa, uno de los hermanos que reclamaba el trono, terminó triunfando y proclamándose como el nuevo Zapa Inca. De camino a festejar su victoria, se entera que un grupo de hombres misteriosos liderados por Francisco Pizarro merodeaban su territorio. Así que decide reunirse con ellos sin sospechar lo que le esperaba. En el lugar del encuentro, Pizarro le tendió una emboscada y lo secuestró. El imperio inca, sin su emperador, se fue desmoronando poco a poco, hasta caer bajo el dominio de España. A pesar de que los españoles eran muchos menos, lograron vencer a dos grandes imperios. Existen varios factores que lo favorecieron. En primer lugar, las armas de los españoles eran más avanzadas. Tenían armas de fuego como fusiles y cañones y portaban pesadas armaduras y espadas de acero. Además, tenían animales que no existían en América, como los caballos, que eran grandes máquinas de guerra. Otra pieza fundamental en la conquista fueron los conflictos internos que había entre los pueblos nativos. Los españoles aprovecharon esta situación y se aliaron con las tribus enemigas de los aztecas y los incas. Y por último, las epidemias. Cuando los europeos llegaron a este continente, trajeron con ellos enfermedades como la viruela y el sarampión. Estas mataron un gran porcentaje de la población nativa, incluyendo a más de un emperador. Estas enfermedades no afectaban a los europeos de la misma forma, ya que estos habían desarrollado los anticuerpos necesarios que los defendían de las mismas. Es así como de la noche a la mañana, los nativos americanos vieron que su mundo
había sido alterado para siempre. Después de ver este interesante video sobre la conquista de América, vamos a ver en el mapa cómo los españoles se adueñaron de gran parte de América, del centro y de Suramérica, como vemos ahí en el mapa de verde, ¿cierto? Todos esos países actualmente hablan español, precisamente por la conquista del reino español en su momento. ¿Listo? Por eso se le llamó a este territorio Hispanoamérica, porque son de habla hispana, de habla española. ¿Listo? Le voy a pedir el favor que copien este texto cortico en su cuaderno de sociales. Bueno, en la diapositiva anterior vimos todos los países que conquistó España, ¿cierto? Ahora solamente vamos a hablar sobre nuestro territorio colombiano. Fue un territorio que descubierto por España, en el cual cambiaron todo el sistema social, cultural y económico, ¿sí? Trajeron nuevas costumbres, trajeron también nuevas enfermedades, también aquí habían enfermedades raras para ellos, ¿cierto? Ese periodo de la conquista se obtuvo entre 1499 a 1550, 51 años de conquista, mientras avanzaron por toda América, donde podían descubrir y conquistar nuevos territorios de los indígenas, ¿cierto? Se adueñaron de ellos, los volvieron esclavos, mataron también a muchas poblaciones y asentamientos indígenas, hicieron sus nuevos pueblos, sus nuevas ciudades al estilo español. El rey de España les dio la autoridad para poder hacer bajo el territorio lo que quisieran. Tenían que innovar en cuanto al cristianismo, o sea, meter nueva la religión, tenían que poner impuestos los indígenas, sí, los volvían esclavos. Entonces eso fue todo en cuanto a la conquista, ¿cierto? Hubo muchas muertes, en este periodo hubo muchas muertes de indígenas, pues los que se oponían al territorio español, al gobierno español. Entonces asimismo los españoles mataban con sus nuevas armas, ¿sí? Que de pronto los indígenas no tenían, por eso eran tan débiles enfrentándose a estos españoles. Entonces les voy a pedir el favor que copien este título y estos dos párrafos en su cuaderno de sociales. Después de la explicación sobre la conquista española, de cómo los indígenas sufrieron de esta conquista y de cómo los españoles se adueñaron de todo su territorio, de todas sus riquezas, vamos a empezar a contestar la guía. Bueno, en ejercitación, relaciona con una línea como corresponda, usa un color diferente para cada línea. Entonces hay 5 puntos para 5 flechitas o 5 chulitos, ¿cierto? Ya les ayudé con una unión. Dice, navegante italiano, quien fue el primero en darse cuenta que Colón había llegado a un nuevo continente totalmente nuevo. En ese caso, Cristóbal Colón, cuando llegó a América, él pensó en realidad que había llegado era a las Indias, ¿sí? Que había llegado era a la India. El que se dio realmente cuenta de que había llegado a un nuevo continente fue Américo Vespucio. Por eso el continente se llama continente americano, el nombre a él porque él fue el que en realidad supo que lo que había hecho Cristóbal Colón era descubrir un nuevo continente, ¿listo? Entonces unan esa parejita, ya les queda unir entonces las otras 4 para que por favor analicen muy bien y unan cada una con un color diferente en su guía. La competencia. Responde las preguntas. Bueno, son 4 preguntas que deben responder. Yo ya les ayudé con la última, que dice ¿cuántos años duró la conquista en Colombia? 51 años, que es el periodo entre 1499 y el año 1550. ¿Listo? Ya les queda responder la A. ¿Cuáles son los 3 periodos de la historia hispana en América? Ya vimos 2. Entonces analicen ahí, miren el mapa conceptual de la primera diapositiva. Explica con tus palabras en qué consistió el periodo llamado descubrimiento. Ahí si quieren pueden mirar en su cuaderno o en la guía anterior y ahí se pueden dar cuenta para que contesten.
Y ahora explica con tus palabras en qué consistió el periodo llamado conquista. Ya después de toda esta explicación y del video también que se mostró, ya creo que ustedes también pueden contestar esta pregunta número C. ¿Listo? Entonces les voy a pedir el favor que contesten y completen esto en su guía. Segundo, observa las siguientes imágenes. Escribe descubrimiento o conquista según corresponda. Hay dos imágenes. En una los españoles están violentando mucho a los indígenas mientras pasan con sus caballos y con toda esa tropa o todo ese ejército. Y en otra hasta ahora están llegando a una playa. Entonces, ¿cuál creen que corresponde al descubrimiento y cuál creen que corresponde a la conquista? ¿Listo? Entonces ahí pongan la palabrita de cada una debajo de cada imagen según corresponda. ¿Listo? Tercero, escribe el nombre de los conquistadores de lo que hoy es el territorio de Colombia. ¿Dónde pueden encontrar esos nombres de los conquistadores? Al final de la sección de calentamiento en su guía. ¿Listo? Hay como un mapa con unas líneas de por dónde pasaron y ahí están los conquistadores. Como hay muchos nombres, solo van a escoger 4 nombres de esos, ¿listo? 4 nombres de esos y los escriben aquí en las líneas. Entonces, para que por favor los contesten y lo hagan en su guía. Resultados. Observa el video y responde las preguntas. Este video fue el que ya les puse en la segunda diapositiva, que fue el video de la conquista de América. Aquí hay 7 preguntas. Solamente van a escoger 4 preguntas, las escriben en su cuaderno y las responden en su cuaderno. ¿Listo? Entonces solamente escogen 4, las escriben y las responden en su cuaderno. Entonces escriben ahí en su cuaderno como subtítulo resultados y luego van escribiendo una pregunta, la responden, luego la otra, la responden y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces de estas 7 solo escogen 4 y así terminaríamos la explicación sobre la conquista de América por parte de los españoles. Entonces les voy a pedir el favor que me envíen las evidencias tan pronto como acaben.